tienes que entender cuál es tu mercado, por dónde van, qué idioma hablan, en qué momento los encuentras, cuáles son los gustos, ¿no? Cuáles son sus necesidades, cuáles son los miedos. Entonces, eso solamente lo tiene un negocio en el que estás tratando con tu cliente directamente y haciendo contacto con tu cliente. Lo que les quería contar es qué cosa es el negocio inmobiliario, un poco cómo es que lo vemos nosotros en mi empresa. El negocio de desarrollo inmobiliario es un negocio de comercio estratégico de tierras. Negocio de alguien que tiene ojo y que tiene oído al mercado y que sabe mirar y comprar estratégicamente y vender estratégicamente las tierras. Eso es un negocio súper interesante, ¿ya? ¿Por qué? Estás anticipando la plusvalía, conoces de zonificaciones, ves las tendencias urbanas, ¿no? Tu objetivo es comprar bien ubicado, con visión, ¿no? En un momento, encima tienes que comprar en el momento que sea el más adecuado para la zona. Esa es una especulación, ese es un ojo bien interesante que tiene esta industria. Por otro lado, y cada vez más, tienes que estar diseñando productos que tienen esta mezcla entre arte, ¿no? Porque quieres que sea bonito y quieres que le entre la luz y quieres que los acabados, o sea, quieres llenarte el ojo con la fachada, con la planta, con lo que sea, es arte que encima tiene que funcionar, ¿cierto? Porque todo tiene que funcionar, tiene que prenderte el enchufe, tiene que salir el agua caliente cuando tú quieras, en el tiempo que tú quieres que salga, porque si se demora mucho, y encima tiene que ser rentable. Entonces, acá hay un ojo artístico, funcional y comercial bien interesante también que tiene el mundo inmobiliario, ¿no? Donde estás, por un lado, pensando en la belleza, y es un punto, ¿no? Un negocio financiero, no estás hablando de belleza. En el mundo del desarrollo inmobiliario, en los negocios inmobiliarios, estás hablando de temas de belleza, estás hablando de función, y estás hablando de comercio, de temas comerciales, de venta, de plusvalías. Es un negocio que tiene ejecución de obra, y eso no es poca cosa, y ese es el 50, 55, 60, 70% de tu inversión es en la ejecución de una obra. ¿Ya? Eso significa que tienes que entender de qué se trata la ejecución de la obra, tienes que entender de qué se trata la normativa, el control de calidad de los materiales, el tiempo, el esfuerzo, ¿no? Los riesgos que incluye la ejecución de la obra. Eso no lo tiene un negocio financiero, eso lo tiene el negocio de desarrollo inmobiliario. Y es bien interesante y necesitas a la gente adecuada. Es un negocio en el cual necesitas prestarle atención a tu mercado. Tienes que entender cuál es tu mercado, por dónde van, qué idioma hablan, en qué momento los encuentras, cuáles son los gustos, ¿no? Cuáles son sus necesidades, cuáles son los miedos. Entonces, eso solamente lo tiene un negocio en el que estás tratando con tu cliente directamente y haciendo contacto con tu cliente directamente, y mientras más conozcas a tu cliente, incluso hasta mejor que tu cliente mismo, más vas a poder servirlo. Es un negocio legal, porque la titularización del patrimonio a través de un bien inmueble que tú lo has construido, lo has independizado por un proceso legal y ahora tienes un título de valor, algo que puedes hipotecar, algo que puedes usar de garantía, algo que puedes grabar. Estás hablando de que estás creando patrimonio, uno de los patrimonios más cuantiosos de la humanidad es el patrimonio inmobiliario. Si tú contaras dónde hay más plata en la humanidad y vieras, es patrimonio inmobiliario, y tú lo estás creando y estás como sacando lingotes de oro, y así es tu título de propiedad. Es un título valor, tiene un valor, es comercializable, ¿no? Es un físico con valor en el mercado que lo puedes transar. Y bueno, obviamente tampoco no podemos dejar atrás que necesitas una gestión financiera inteligente, ¿ya? No podemos dejar de lado que definitivamente necesitas conocer cuándo es la deuda, cómo la tienes que estructurar, qué requieren los bancos, qué requieren tus inversionistas, qué requiere el proyecto, ¿no? Tienes que manejar flujos, decidir cuándo es bueno apalancarse y todo esto que efectivamente requiere que tengas atención con la parte financiera desde la planificación, ¿no? Cómo te van a entrar las ventas, el pricing, todo un recorrido y todo un control inteligente a lo largo del proceso. De todas maneras es un factor súper relevante, ¿no? Sin embargo,
el desarrollo inmobiliario tiene mucho más que solamente este factor. Y bueno, yo enseño los 7 principios inmobiliarios, falta el número 7 que básicamente son ustedes, ¿no? Traen ustedes la oportunidad, traen los proyectos, traen los puntos de vista, traen acción y sin ustedes no se podría hacer. O sea que es un negocio también que requiere presencia de gente que traiga proyectos y eso a veces parece mentira, pero es lo más difícil de encontrar. O sea que acuérdense, la plata no es el negocio, pero sin plata no hay negocio. Espero que les haya gustado la presentación, que haya quedado claro y vamos por las preguntas. Excelente. Ha habido un montón de preguntas interesantes. Se mencionó algo que no todos están tan familiarizados con el tema de aporte de terreno. Se mencionaste que si puedes explicar un poquito cómo funciona, cómo es esa figura de que una persona te aporta su terreno para tu proyecto, yo tengo el terreno, quiero, cómo es ese tema de la asociación. Correcto. Cuando tú tienes un terreno, hay dos posibilidades. O quieres hacer la operación, o quieres ser parte de la operación, o simplemente quieres que alguien te mueve el terreno por dos motivos. O porque le quieres sacar una plusvalía al terreno, o porque te gusta el sitio, crees que te va a hacer bien quedarte con patrimonio inmobiliario dentro de este proyecto y quieres hacer alguna especie de canje. ¿Cierto? Entonces, los métodos para entrar son diversos, hay más o menos complejos. La asociación en participación es uno conocido. A mí personalmente no me gusta ese porque significa que el propietario del terreno termina siendo fiador y participa con las ventas y el banco también, si es que tienes banco, también lo ve y si hay algún problema te ves inmiscuido y tú no siempre como propietario de un terreno sabes la operación o tienes control de la operación y te estás metiendo en unos rollos que no necesariamente quieres tener y más bien lo que quieres, o aparentemente en este caso quisieras, es delegar la responsabilidad y si en caso hubiera algún tema, que tú seas el que ha aportado el terreno, pero no tengas ninguno de los otros riesgos que puede acarrear. Entonces tú me dices, ya, ok, pero entonces si yo voy a poner mi terreno, ¿qué voy a ganar? La parte comercial hay que verla. Yo diría que lo mínimo que deberías ganar sería un 20 a 25% sobre el valor de tasación de tu terreno. Bien hecha la operación podría ser 30. Cuando te metes a ver, ya, yo quiero ganar 50% de la rentabilidad, también hay una forma de ver que sea 50% de la rentabilidad. La pregunta es, ¿cómo sabes cuánta rentabilidad te está generando? Porque de repente no sé, pues en la obra se fue toda la rentabilidad y tú no estabas ahí con la obra y no pudiste manejarla y viste cómo se te fueron tus utilidades por ahí o en algunos gastos. Entonces, lo más saludable para mí sería encajarla con un porcentaje y asegúrate pues con ignoración de la empresa o con garantía mobiliaria sobre acciones de la empresa, podría ser sobre bienes futuros, podrías tener canjes, esa me gusta bastante a mí, canjes sobre bienes futuros, no tienes una letra por parte de la empresa, ese tipo de cosas. Usualmente por ahí van a tratar de hacer la operación. Preguntaron hace un momento, he dicho a la mitad de la presentación, se habló del tema de cómo comenzamos a financiar primero con el aporte y luego vamos comenzando la preventa. Y preguntó alguien de YouTube, estaba preguntando Silvia, si es que nosotros podemos vender en preventa sin tener el anteproyecto aprobado. Ya, mira, para mí no sé si estoy en la ley, yo creo que estoy en la ley, pero siempre con cargo a que ustedes verifiquen si es que lo que yo estoy diciendo es correcto o no. Si no tienes anteproyecto, no puedes vender, ¿ya? Incluso podrías vender si no tienes terreno, ¿ya? Porque puedes empezar a hacer una preventa con separaciones, puedes hacer incluso una figura que se llama compra-venta de bien futuro de bien ajeno. O sea, incluso hay mecanismos para vender algo de un terreno que todavía no es tuyo, ¿no? Pero que obviamente lo tienes que tener vinculado, ¿ya? Pero es tan importante el anteproyecto, es tan importante para tu venta que, como te digo, prefiero empezar a vender con anteproyecto antes de con el terreno comprado al 100%. O sea que ahí tienes tu respuesta. Queremos que alguien esté interesado ahora en el tema de desarrollo, que por cierto es importante, nosotros tenemos un programa de desarrollo inmobiliario que vamos a anunciar, comienza el 17 de julio, de hecho hay un descuento para los que desean ingresar a este tema. Justamente quería saber, cuando alguien está entrando a este negocio inmobiliario, lo más importante, y si bien es cierto no es lo principal, creo que esa fue la conclusión de la presentación, pero es muy importante el tema, del tema del dinero. Yo quiero comprar, lo primero que necesito es un terreno, ya sea en aporte o ya sea yo soy propietario o comprarlo. ¿Qué porcentaje del valor del terreno yo debería tener
justamente del valor del proyecto para que sea un proyecto saludable. Por ejemplo, ¿no? El terreno del valor completo del proyecto debería valer un 20%, un Correcto, 30%. correcto. ¿Qué es lo que recomiendas? Ahí el detalle es que va a variar, depende del nicho de mercado, ¿ya? Entonces yo te puedo hablar de mi nicho de mercado. El terreno debería, digamos, de las ventas totales, debería estar máximo en 20%, 19%, 18%, algo así. Entonces, eso es en mi nicho de mercado, que digamos que es Lima Moderna, Lima Top, ya, ok, ya. Entonces, ahí los terrenos, incluso hay sitios donde el terreno puede superar el 25% si realmente están en unas zonas súper destacadas de la capital de Lima, que concentra la mayor demanda. Pero conforme te vas alejando de la capital, ¿cierto? Y vas saliendo a las periferias o entras a provincias, ese porcentaje de 20, 19 puede bajar 15, 14, 12, de repente en un proyecto de expansión urbana podrías tener pues un 10, un 9, hasta un 8% me parece que he visto de incidencia del terreno sobre las ventas totales. Entonces, básicamente va a depender de qué tan céntrico estás a la parte más cara. El valor del terreno va a decir, tengo entendido que en algunos sitios de Europa está como al 40% de la operación, por ejemplo, ¿no?